Bienvenidos a todos, continuemos con el spoiler para la serie Biel My Turbo y empezamos. ¿Desde cuándo soy tuyo?, le preguntó. Tras dejar que Sor divagara, Jun finalmente habló. Fuiste mío desde el momento en que quise que lo fueras, respondió Sor con una sonrisa. Entonces respóndeme tú primero eso, ¿desde cuándo te gusto?, le preguntó Sor. ¿Por qué te importa? Ni siquiera pudiste darme una respuesta clara sobre tus propios sentimientos, respondió Jun. Solo respóndeme, le dijo Sor con la voz firme. Su expresión era seria, nada burlona ni suplicante. Jun dejó escapar un suspiro. Desde que fuiste amable conmigo, desde que me ayudaste en el bar. Después de eso seguía pensando. Al principio no estaba seguro, pero antes de darme cuenta me gustaste. Me gustaba cómo te ponías celoso, cómo me cuidabas, incluso cuando me regañabas. Siempre fuiste bueno conmigo, hasta que dejaste de serlo. Su voz empezaba a temblar. En el momento en el cual dijiste que no te gustaba, te convertiste en lo peor. Se le hizo un nudo en la garganta a Jun, y sus ojos le picaron un poco. Le habían roto el corazón antes de que realmente empezara algo. No te acerques más. Jun llamó a Sor suavemente. No te acerques. No pienses que solo porque dijiste que yo también te gusto, todo está bien de repente. Porque lo que dijiste, esas palabras me hirieron, y no puedo sacarlas de mi cabeza. Ahora la voz de Jun temblaba. Puedo darte una oportunidad si dices que me vas a cortejar, pero quiero verlo. Quiero ver como un hombre llamado Sor, el que una vez dijo que jamás se enamoraría ni en 1 millón de años de mí. Ahora lo hace. Levantó sus manos para secarse sus lágrimas. Sor miró a la pequeña persona que lloraba, pero en lugar de sentir el impulso habitual de alejarlo o mostrar irritación como siempre hacía, se encontró acercándose. Aunque el otro le había dicho que se alejara, abrazó al joven, mientras la otra persona ponía resistencia, pero Sor no lo soltaba. Fue solo ahora que Sor finalmente comprendía la verdad, la diferencia entre Jun y la palabra niño que siempre había asociado. Está bien, Jun era más joven, pero sus pensamientos, sus sentimientos, su necesidad de claridad hacían que se mostrara como un joven realmente maduro. Sor era el inmaduro. Sor fue el que negó sus propios sentimientos, como un niño asustado escondido bajo las mantas. Lamento haberte lastimado tanto. El orgullo que había forjado a lo largo de los años ahora estaba destruyendo los sentimientos puros de otra persona. Sus heridas del pasado la habían llevado a levantar muros contra cualquier persona más joven y eso terminó lastimando a Jun. Y sus acciones habían empeorado las cosas. Cuando Jun finalmente confesó, Sor huyó en lugar de admitir que sentía lo mismo. Eres tan cruel, Pi. En aquel entonces de verdad pensé que dirías que yo también te gustaba. Me armé de valor durante tanto tiempo antes de confesarte mis sentimientos. Lo sé, lo siento mucho. Me alegré cuando dijiste que te gustaba, pero pensé que lo decías porque estabas tomado. Pensé que quizás no ibas en serio. Incluso mi hermano me lo advirtió, pero yo no pensé. Suspiró y finalmente soltó a la otra persona. Si tan solo hubiera escuchado, si tan solo hubiera confiado en las palabras de Jun desde el principio, las cosas no habrían empeorado. Jun no tendría la cicatriz en su corazón por su culpa. Sor se apartó un poco, mirando el rostro de ese joven. El recuerdo de las palabras de su hermano venían a su mente. Jun mantuvo la cabeza agachada evitando el contacto visual, avergonzado de haberse mostrado tan vulnerable. Odiaba lo débil que parecía frente a Sor. Era humillante. Debería haber mantenido la cabeza alta, haberse mostrado indiferente, fingir que Pi no le importaba, pero en cambio había dejado que el otro la abrazara. No sabía que eras tan llorón, murmuró Sor, mientras secaba las lágrimas de ese joven. Le dio un beso en la frente, aunque Jun no se dio cuenta. Yo tampoco sabía que fueras tan tonto, replicó Jun, con la voz apagada. Primero lloras, y luego me estás diciendo cosas, refunfuñó Sor, mientras miraba su reloj, dándose cuenta de que llevaba horas sin trabajar. Si se quedaba más tiempo, Kuntune sin duda lo reprendería. Ya es mediodía, tengo que regresar. No puedo quedarme a comer, pero esta noche vendré a recogerte. Jun no respondió, pero apartó a Sor al oír esas palabras.
Si alguien los veía abrazados en medio del almacén, el chisme se extendería por todo lado. Suéltame, alguien viene. No lo voy a hacer. Respóndeme primero, Jung, ¿me vas a esperar? En lugar de soltarlo, Sol la presionó, sujetándolo firmemente. Las voces que se acercaban estaban peligrosamente cerca, y Jung estaba tan asustado que Sol lo hizo temblar. Sol no tenía intención de separarse. Se inclinó y finalmente le dio un beso. No le importaba si Jung, él sabía que al final lo quería. ¿Alguien ha visto a Jung por aquí? Jin me ha enviado para ver cómo va el avance del trabajo, gritó una empleada. Jung abrió los ojos de par en par, presa del pánico. Sol sostuvo a Jung de la muñeca y lo jaló hacia un estrecho lugar, justo lo suficiente cerca para que ambos pudieran entrar y no ser vistos. Te traje esto, susurró Sol, metiendo la mano en su bolsillo y sacando un dulce. Jung tomó eso confundido de por qué Sol le daba eso de repente. Entonces vio una pequeña nota adhesiva. Hagámoslo, decía. Su mirada se fue hacia Sol con incredulidad, como si lo viera por primera vez. ¿Sí que así es como coquetean los sureños? Y antes de que pudiera procesar algo, Sol lo sostuvo por la nuca y le dio otro beso. Uno con más intensidad. Cuando finalmente se apartó, Jung estaba avergonzado. Podía oír también la empleada que estaba cerca. Si vas a besar a alguien, al menos afeítate. Tu barba me pica mucho, dijo Jung irritado. Sol sonrió con suficiencia. Lo único bueno de estar apretados era que no había mucho espacio. Observó cómo el pequeño fruncía el ceño. Sus rostros estaban tan cerca que sus narices casi se tocaban. En cuanto la empleada se fue, Jung se alejó sin besarla 2 veces. Se distanció al máximo sin siquiera mirar a Sora antes de marcharse. Sin dudarlo, Sora regresó al trabajo. No me importa si estás ocupado coqueteando con ese niño, pero regresa al trabajo ahora mismo. Esa noche Sor condujo de vuelta a la fábrica, pero al llegar Jung no estaba. Tras preguntar se enteró que Jung y Win solían pasar el tiempo con Hai después del trabajo, practicando un deporte. Después de que Jung empezó a trabajar en la fábrica también se había vuelto aficionado. Sor caminó hacia un lado de la fábrica. La zona había estado cubierta de hierba alta. A lo lejos vi un grupo de personas jugando ese deporte, dividido en equipos. Justo en medio de todo, Jung estaba allí, sin camisa y se movía dentro del círculo, mostrando sus músculos. Ya fuera hombres o mujeres, todos los que observaban tenían la mirada fija en él. Sor se cruzó de brazos, mirando fijamente a la persona que había estado pensando todo ese tiempo. Sintió la repentina ansiedad de lanzarle una camisa a Jung. No quería que se expusiera demasiado, pero verlo empapado de sudor era algo que le agradaba. Es increíble, Jung. Una mujer que parecía tener al menos 40 años le dijo con entusiasmo aplaudiéndole. Si Jung sigue soltero, me ofrezco como tu Faín. Parecía que Jung ya se había convertido en el nuevo favorito entre las damas. Sor rió entre dientes cuando Jung falló una patada. No estaba seguro de si era porque estaba nervioso por las burlas. En ese preciso momento sus miradas se cruzaron. Sea como fuera, Jung disimuló rápidamente su reacción y se concentró en el partido. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olvides suscribirse al canal. Nos vemos en los próximos videos, cuídense mucho.